Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en Juana Barraza, la Mataviejitas. Entre 1998 y 2006, Juana Barraza Samperio mantuvo en vilo a la Ciudad de México con sus asesinatos, engañaba a sus víctimas y una vez que entraba a sus casas las estrangulaba. Para evitar las presiones políticas, sociales y mediáticas, la policía inventó pruebas y acusó a dos inocentes. La tarde del 25 de enero de 2006, Joel López salió temprano de su trabajo en la Ciudad de México. El día estaba soleado y caminó por las calles sin prestar atención a los carteles con el identikit de la asesina serial más buscada del país, la Mataviejitas. Como la mayoría de los habitantes del Distrito Federal, de tanto verlos ya no los veía. Estaba en las paredes, en las carteleras de la parada del colectivo, en las estaciones del subterráneo y claro, en todos los medios de comunicación. Si se hacía la cuenta, la Mataviejitas tenía más de 40 víctimas en su haber. El cálculo más preciso sumaba 48, todas mujeres de entre 60 y 95 años, a las cuales había estrangulado en sus casas con lo que encontraba a mano: la cuerda de una cortina, un hilo sisal, el cable de un velador o de un radio, hasta un estetoscopio. Venía matando desde hacía por lo menos 8 años y tenía desconcertada a la policía mexicana, que en el lapso había anunciado 2 veces su captura frente a micrófonos y cámaras de televisión, y a la justicia, que ya llevaba condenados a 2 mataviejitas, un hombre y una mujer, y las había metido a la cárcel. A pesar de las detenciones, los crímenes no paraban, o había más de una mataviejitas, o la policía y la justicia, presionadas por la opinión pública, venían culpando a inocentes para sacarse de encima esa presión. El modus operandi de la asesina o del asesino disfrazado de mujer era siempre el mismo: se hacía pasar por enfermera, asistente social o trabajadora doméstica, se ganaba la confianza de las mujeres en la calle o presentándose en sus casas con el ofrecimiento de ayuda social, lograba entrar y las mataba. En nada de eso pensaba Joel López mientras volvía al departamento que le alquilaba a Ana María de los Reyes Alfaro, una anciana vivaz de 89 años que vivía en el mismo edificio. Hacía años que Joel era inquilino de Ana María y esa tarde, aprovechando la salida temprana del trabajo, pensaba llamar a su puerta para compartir una limonada, como hacían con frecuencia. Le llamó la atención que la puerta de Ana María estuviera abierta y la llamó con un código que compartían: Silbar la chorreada de Pedro Infante. No tuvo respuesta. Entonces entró y cuando llegó a la sala quedó paralizado. Su amiga yacía en el suelo, con el cuello apretado por un cable, que después se sabría que era el de un estetoscopio. Joel seguía sin reaccionar cuando vio a la mujer robusta, vestida con un abrigo color rojo, que lo miraba desde el extremo de la habitación, y continuó paralizado mientras veía que se iba caminando hacia la puerta y ganaba la calle. Finalmente pudo moverse y salió detrás. La vio a unos 50 metros alejándose y atinó a gritar: «¡Atrapen a esa mujer!». Atacó a Ana María. Lo escucharon 2 policías que con mucho trabajo, porque era fuerte, lograron reducir a la mujer. En ese preciso momento terminó la carrera criminal de Juana Barraza Samperio, de 49 años, nacida en Epazoyucán, Hidalgo, el 27 de diciembre
diciembre de 1957, la verdadera y única Mataviejitas, o la Dama del Silencio, como le gustaba que le llamaran en el gimnasio de lucha libre. Pero también salió a la luz una trama que había llevado a 2 inocentes a la cárcel con la intención de ocultarle a la sociedad la impotencia política, policial y judicial para atrapar a la asesina serial más famosa de la historia de México. Después de la detención, la vida y sobre todo la infancia de Juana Barraza Samperio se convirtió en objeto de todo tipo de teorías y especulaciones mediáticas. Se competía por explicar cómo había llegado a convertirse en esa mujer monstruosa, capaz de matar con sus propias manos a tantas abuelitas, como la prensa mexicana llamaba a sus víctimas. La Mataviejitas dio su propia explicación en el tribunal. Odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrató, me pegaba y siempre me maldecía. Un día me regaló con un señor grande y yo fui abusada, por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, no merezco perdón ni de Dios ni de nadie, pero ya lo hice, le dijo al juez. Sus documentos decían que nació el 27 de diciembre de 1957 en Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, a lo que Juana Barraza agregaba que ese mismo día había comenzado su desgracia de infancia, porque su padre decidió abandonarlas a su madre y a ella, sin siquiera levantarla en brazos. Cuando el hombre se fue, se llevó también al hijo mayor de la pareja, de modo que nunca conoció a su hermano. Cuando Juana tenía 3 meses, la madre se fue con ella a la Ciudad de México, donde formó pareja con otro hombre y sobrevivía haciendo tareas domésticas. En la memoria de Juana, cuando su madre no estaba trabajando o durmiendo, tenía una bebida en la mano. Borracha, contaba la Mataviejitas, le gritaba y le pegaba por cualquier cosa. Cuando llegó a la adolescencia, la situación empeoró. Para no dejarla sola en la casa, la llevaba a los bares donde bebía y una noche se la ofreció a otro borracho a cambio de 3 cervezas. El hombre se la llevó, la ató y la violó. Así contó, quedó embarazada de su primer hijo. La madre, a la que Juana ni siquiera nombraba por su nombre, murió de cirrosis cuando ella tenía 18 años. No la lloró, sino que se sintió aliviada, pero también cargada de un rencor que la llevaría años después a odiar a las señoras. En su confesión del asesinato de Ana María de los Reyes Alfaro, Juana Barraza dijo que de haber tenido suerte, la lucha libre pudo haberla salvado de convertirse en una criminal, porque le permitía sacar de adentro la violencia que guardaba en su cuerpo. Su carrera como luchadora profesional, para la cual adoptó el apodo de la Dama del Silencio, parecía promisoria hasta que en una mala caída se lesionó la columna. En el hospital, el traumatólogo le dijo que si seguía luchando podía quedar inválida. A pesar de eso, siguió frecuentando el ambiente e incluso siguió usando el disfraz de su personaje, pero la frustración de no poder pelear la iba consumiendo día tras día. Intentó convertirse en promotora de lucha libre y en representante de otras deportistas, pero aunque se le seguía recibiendo bien entre sus antiguas colegas, nadie aceptaba sus ofrecimientos. En el documental estrenado este año, La Dama del Silencio, una de sus ex colegas relata que aunque no podía seguir luchando y estaba sin trabajo, para mediados de la década de los 90, Juana seguía yendo al gimnasio, donde entrenaban y las invitaba a comer. Gastaba mucho dinero, no sabíamos cómo lo conseguía. Ella decía que tenía un buen trabajo, pero nunca nos explicó cuál era. Ninguna de sus antiguas compañeras del cuadrilátero imaginó que Juana podía estar robando, y mucho menos matando. La recuerdo siempre como una persona amable, dulce y tranquila. No puedo creer que haya matado a esas mujeres, dice una de las entrevistadas para el documental. Juana Barraza se cobró su primera víctima en 1998, cuando asesinó a la anciana María Amparo González, estrangulándola con un cable. Ese mismo año mató a Concepción Carranza, también por asfixia. Los años siguientes, la lista de víctimas fue aumentando, casi exponencialmente, hasta sumar 49 víctimas, 2 en el año 1999, 2 en el año 2001, 4 en el año 2002,
12 en el año 2003, 17 en el año 2004, 11 en el año 2005 y una en el año 2006, cuando todavía no había terminado enero y la capturaron. En un primer momento negó ser la Mataviejitas y solo aceptó, ante el peso de los testigos y las evidencias, haber asesinado a Ana María de los Reyes Alfaro, su última víctima. A la psicóloga que le hizo los exámenes psicométricos le contó que el 25 de enero, alrededor de las 11 de la mañana, andaba por la calle en busca de un trabajo, cuando vio a una anciana cargando 2 bolsas pesadas. Según su relato, se le acercó y le ofreció acompañarla hasta su casa, no solo para ayudarla, sino para ver si le daba trabajo. Una vez en el departamento, cuando Barraza le ofreció hacer limpieza y planchar la ropa, la anciana le dijo que le pagaría 22 pesos por todo. Contó que le pareció muy poco y que cuando se lo dijo a la dueña de la casa, la escuchó murmurar: así son siempre estas gatas, siempre quieren ganar demasiado. Eso la enfureció y la encegueció. Sin ni siquiera pensarlo, dijo, tomó un estetoscopio que estaba sobre la mesa, se puso detrás de la anciana y la ahorcó con el cordón de caucho hasta dejar sin aire. En ese preciso momento, Joel llamó con el silbido a su amiga y, al no tener respuesta, entró en la casa que la descubrió. La historia se cayó en pedazos cuando se compararon sus huellas digitales encontradas en las casas de las otras víctimas y hubo coincidencia en 17 casos. El 31 de marzo de 2008 fue condenada a 759 años de prisión, de los cuales cumplirá, si vive, un máximo de 50 por 12 robos y el asesinato de 17 mujeres. Desde entonces está recluida en la cárcel de Santa Marta, Acatitlá, donde con el correr de los años se convirtió en un personaje temido y respetado por las otras reclusas. Incluso se casó con otro preso, culpable de asesinato, pero pidió el divorcio al cabo de un año. La captura y la condena de Barraza no significó ningún alivio para los 2 supuestos mataviejitas, detenidos por la policía antes que ella y condenados, en ambos casos, a la cárcel. Más de 17 años después de su captura, Juana Barraza Samperio, la verdadera mataviejitas, sigue sosteniendo que solamente mató a Ana María de los Reyes Alfaro, es decir, su última víctima. Es una de las presas más populares de la cárcel de Santa Marta, Acatitlá. Pasa los días ayudando a las reclusas más viejas y contando historias de sus tiempos de luchadora. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes, agradeciéndoles su compañía y el interés que muestran por cada uno de los casos de este canal. Si aún no estás suscrito, es el momento de hacerlo. Comparte y activa la campanita para llegar a más personas. Recuerda que de esta manera nos estás apoyando. Gracias por su tiempo y esperando que estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.